¿Alguna vez has entrado a un supermercado pensando que estabas eligiendo lo mejor para tu cuerpo? ¿Y en realidad estabas cayendo en una trampa perfectamente calculada? No te culpes. Todos lo hemos hecho. Caminas entre pasillos llenos de etiquetas verdes, palabras como orgánico, natural, sin conservantes, libre de químicos. Tu mente se relaja. Sientes que estás haciendo lo correcto. Pero detrás de cada etiqueta, hay una historia que no se cuenta. Una historia diseñada para hacerte sentir seguridad, mientras te manipulan con precisión quirúrgica. Mira a tu alrededor. Las manzanas brillan demasiado. El pan integral tiene el mismo sabor que el blanco, solo que cuesta más. Y ese envase que dice 100% natural, está lleno de ingredientes que ni siquiera puedes pronunciar. El engaño no está en el producto. Está en la percepción. En cómo nos enseñaron a asociar colores, palabras y símbolos con salud, aunque no signifiquen absolutamente nada. En la década de los 90, las marcas descubrieron algo poderoso: que el consumidor moderno no compra solo con la boca, compra con la culpa. Queremos comer bien, vivir mejor, sentirnos en control. Así nació el mercado orgánico, un fenómeno que transformó la forma de vender alimentos, no necesariamente la forma de producirlos. Porque lo que pocos saben es que la palabra orgánico no siempre significa puro. En muchos países, basta con cumplir un porcentaje mínimo de ingredientes certificados o un proceso ligeramente distinto para obtener el sello mágico. Y ese sello, ese pequeño logo verde, se convirtió en una máquina de imprimir dinero. Piensa en esto. Una misma empresa puede fabricar una línea procesada y otra orgánica con diferencias mínimas, y venderte la segunda al doble de precio. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Ambas líneas pueden salir del mismo laboratorio, del mismo lote, e incluso de la misma materia prima. Pero el envase... el envase cambia todo. El tono beige, el cartón reciclado, las hojas dibujadas, el nombre en cursiva. Todo cuidadosamente pensado para activar en tu cerebro la palabra mágica: salud. Y así, sin darte cuenta, el supermercado se convierte en un escenario teatral. Cada pasillo una ilusión. Cada etiqueta, una pequeña mentira blanca. Nos hacen sentir que decidimos libremente, cuando en realidad solo seguimos un guión invisible escrito por expertos en neuromarketing. Colocan los productos verdes a la altura de los ojos, los culpables abajo, los dulces cerca de la caja. No es casualidad, es estrategia. Pero el verdadero truco es más profundo. Nos vendieron la idea de que lo procesado es enemigo y lo orgánico, salvación. Sin embargo, todo alimento, incluso el más natural, ha sido procesado de alguna forma. Cortar, cocinar, pasteurizar, fermentar. Todo es procesamiento. El problema no es el proceso, sino lo que se hace con él. Y esa es la verdad que nadie quiere que sepas. ¿Sabías que muchas frutas orgánicas llegan a ti después de recorrer miles de kilómetros, refrigeradas durante semanas, perdiendo gran parte de sus nutrientes? Mientras tanto, un alimento procesado como un pan fortificado puede aportarte más hierro, más calcio y más fibra que esa fruta carísima. Pero claro, eso no se ve bien en Instagram, porque no vende la imagen de bienestar que nos enseñaron a perseguir. Y aquí viene lo más desconcertante. El cerebro humano no busca información cuando compra comida, busca emoción. El color verde calma. La palabra natural reduce la culpa. El término sin gluten, aunque no lo necesites, te hace sentir más limpio, más puro, más consciente. Estamos comprando emociones disfrazadas de comida. Y esa, precisamente, es la base del gran engaño. Detente un momento. Recuerda la última vez que compraste algo saludable. Lo hiciste porque sabías realmente qué contenía,
¿O porque te hizo sentir bien contigo mismo? Esa pregunta marca el inicio del despertar. Porque cuando descubres que gran parte de lo que comemos está diseñado para manipular nuestras sensaciones, algo dentro de ti cambia. Ya no puedes ver igual ese pasillo de productos eco. Ya no confías ciegamente en lo que dice la etiqueta. Y empiezas a mirar con otros ojos. Con ojos que buscan verdad, no marketing. Y justo ahí es cuando el poder regresa a ti. Porque el verdadero cambio no empieza eliminando los procesados, sino entendiendo el sistema que te enseñó a odiarlos. Lo orgánico no es el enemigo. Lo procesado tampoco. El enemigo es la ignorancia. Y ese es el primer paso para romper el hechizo. En el próximo capítulo, vamos a entrar en la ciencia. Porque más allá de la estética y la manipulación, hay datos, estudios y verdades que casi nadie se atreve a decir. Te prometo que lo que descubrirás desafiará todo lo que creías saber sobre la comida. Durante años nos repitieron que lo natural siempre es mejor, que los alimentos orgánicos son más nutritivos, más puros, más reales, y que los procesados son los villanos silenciosos de nuestra salud. Pero, ¿qué pasa cuando miramos los datos, sin la emoción, sin la culpa, sin el marketing? Lo que descubrimos puede cambiarlo todo. Porque la ciencia, esa que rara vez aparece en los anuncios, cuenta otra historia. Una historia menos romántica, pero mucho más honesta. Empecemos por lo básico. ¿Qué diferencia realmente a un alimento orgánico de uno convencional? No es su sabor. No es su color. Ni siquiera siempre su valor nutricional. La principal diferencia está en cómo se cultiva, en los métodos usados para controlar plagas, fertilizar el suelo y conservar el producto. Y sí, eso tiene impacto ambiental, pero no siempre impacto directo en tu cuerpo. Un estudio tras otro ha mostrado que, en promedio, los alimentos orgánicos tienen niveles de nutrientes muy similares a los convencionales. A veces un poco más de antioxidantes, a veces un poco menos de vitamina C. Nada drásticamente superior. Nada que justifique pagar el doble o el triple. Pero claro, la ciencia no vende tan bien como una etiqueta verde. ¿Y qué hay de los pesticidas? Es cierto, los orgánicos limitan el uso de pesticidas sintéticos. Pero eso no significa que estén libres de ellos. Usan pesticidas naturales, algunos de los cuales pueden ser igual de tóxicos si se usan mal. La palabra natural no garantiza inocencia. Recuerda, la cicuta también es natural. Y sin embargo, puede matar. Aquí es donde la realidad se vuelve incómoda. Muchos de los estudios que aseguran beneficios extraordinarios de lo orgánico están financiados por las mismas industrias que los producen. De la misma forma en que las grandes compañías de ultraprocesados financian investigaciones que minimizan sus riesgos. El dinero mueve la verdad como el viento mueve las hojas. Por eso, la única manera de ver claro es buscar el patrón común. Los hechos que se repiten incluso cuando no hay intereses detrás. Y esos hechos dicen algo simple. La calidad de un alimento no depende de su etiqueta, sino de su composición. Una manzana, sea orgánica o no, sigue siendo una fuente excelente de fibra y vitaminas. Un paquete de galletas, por muy natural que se diga, seguirá siendo un concentrado de azúcar y grasa refinada. El problema no está en el origen, sino en el equilibrio. En cómo el conjunto de tu dieta afecta tu salud, no en el adjetivo de un solo producto. Pero claro, esto no suena tan emocionante. No llena titulares. No te hace sentir especial. Por eso, la verdad científica queda relegada al pie de página mientras el marketing ocupa el cartel principal. Hay algo más que casi nadie dice. Los avances tecnológicos en los alimentos procesados han salvado millones de vidas. Sí, has oído bien. La pasteurización, la fortificación, la conservación, los suplementos de hierro,
las harinas enriquecidas. Todos son procesos industriales. Y gracias a ellos, erradicamos enfermedades que antes eran comunes. Raquitismo, anemia, deficiencias graves. La industria alimentaria tiene un lado oscuro, pero también uno que literalmente alimentó al mundo. Y eso merece reconocerse. Entonces, ¿por qué seguimos viendo lo procesado como malo? Porque confundimos el exceso con la esencia. El problema no es el alimento en sí, sino la relación que hemos construido con él. No es el pan, sino comerlo sin medida. No es el azúcar, sino esconderlo en cada producto. No es el procesamiento, sino el abuso. La moderación no tiene buena prensa, pero sigue siendo la única verdad científica que nunca falla. Imagina ahora que estás frente a una mesa. A un lado, un zumo orgánico recién exprimido. Al otro, un batido industrial enriquecido con vitaminas. El primero parece más natural, más puro. El segundo suena artificial. Pero si analizas ambos químicamente, el cuerpo humano no distingue el origen de las moléculas. La vitamina C es vitamina C, venga de una naranja o de un laboratorio. Lo que cambia no es la molécula, sino tu percepción. Y eso, de nuevo, es el poder del marketing sobre la mente. Por eso, cuando escuches a alguien decir esto es natural, por tanto es bueno, detente un segundo. Recuerda que el arsénico es natural. El plomo también. La palabra natural no tiene moral. La palabra procesado tampoco. Ambas describen cosas. Solo nosotros les damos valor. Y en ese valor, muchas veces, nos perdemos. Si miras la historia, descubrirás algo aún más revelador. Antes de la revolución industrial, millones de personas morían de hambre por falta de conservación. Hoy, gracias al procesamiento, comemos frutas fuera de temporada, alimentos más seguros y accesibles que nunca. El problema no es el progreso, sino cómo lo usamos. Cuando el conocimiento se convierte en negocio, la verdad se diluye. Y cuando el miedo se convierte en herramienta de venta, dejamos de pensar. Por eso la ciencia no te grita desde los envases. Porque su mensaje no vende emociones, vende realidad. Y la realidad requiere algo que pocos están dispuestos a ofrecer: pensamiento crítico. La verdadera salud no está en el tipo de alimento que comes, sino en la consciencia con la que lo eliges. Así que la próxima vez que estés frente a una estantería, no preguntes: ¿esto es orgánico o procesado? Pregúntate: ¿qué aporta realmente a mi cuerpo? ¿Qué hay detrás de esta promesa? Porque el conocimiento, no la etiqueta, es lo que determina si un alimento te nutre o te engaña. Y en el siguiente capítulo, vamos a descubrir quién escribió esa promesa. Como el miedo, las emociones y las estrategias psicológicas se convirtieron en las armas invisibles del marketing alimentario. Prepárate, porque entender esto te hará ver tus decisiones de compra con una claridad que pocos tienen. Hay una verdad incómoda sobre el marketing. No necesita venderte un producto. Solo necesita venderte una emoción. Y en la industria alimentaria, la emoción más rentable es el miedo. Miedo a enfermar. Miedo a envejecer. Miedo a no estar limpio por dentro. Miedo a no ser lo suficientemente saludable para pertenecer a esta cultura del bienestar que todo lo mide, todo lo compara, todo lo etiqueta. El marketing no crea productos. Crea narrativas. Historias que conectan con lo que te duele, lo que te preocupa y lo que anhelas. Porque no compras comida. Compras tranquilidad. Compras la sensación de que estás haciendo lo correcto. Imagina un comercial de yogur. Una mujer sonriente, luz natural, música suave. El eslogan dice: siéntete bien contigo misma. Nada sobre bacterias, proteínas o digestión. Solo bienestar emocional.
Te están vendiendo identidad, no nutrientes. Porque entendieron algo que la ciencia olvidó explicar. La mayoría de las decisiones humanas son emocionales, no racionales. Y así, el miedo se convierte en el ingrediente invisible de la modernidad. Miedo al azúcar, miedo al gluten, miedo a los aditivos. Cada década, un nuevo enemigo. Cada generación, un nuevo alimento prohibido. El resultado: millones de personas obsesionadas con comer bien, pero completamente desconectadas de lo que significa comer con libertad. El truco es simple pero devastador. Crean el problema, luego te venden la solución. Te dicen que los alimentos procesados son peligrosos. Luego lanzan su línea natural al doble de precio. Te convencen de que el pan es malo, pero te ofrecen el pan sin culpa enriquecido con aire y marketing. Y tú respiras aliviado, sin darte cuenta de que solo cambió el envoltorio. ¿Te has fijado cómo muchas marcas usan palabras ambiguas? Real, puro, auténtico, limpio, natural. Ninguna tiene una definición legal sólida. Son conceptos elásticos, diseñados para entrar directo en tu subconsciente. Cuando los ves, tu cerebro activa recuerdos positivos, asociaciones emocionales, incluso olores imaginarios. No hay datos, solo sensaciones. Y eso basta para abrir la cartera. La publicidad alimentaria moderna no te dice que eres, te dice que podrías ser más disciplinado, más joven, más consciente y, sobre todo, más libre de culpa. Pero la ironía es que ese deseo de pureza alimentaria se convierte en otra forma de esclavitud. Una en la que el miedo dicta lo que entra o no entra en tu plato. Recuerda aquella época en que el azúcar era energía natural. Luego pasó a ser veneno blanco. Después, el gluten fue el enemigo. Y ahora, los aceites vegetales, los conservantes, los colorantes. Siempre hay un culpable nuevo. Y siempre hay una marca lista para salvarte. No hay nada más rentable que un consumidor asustado. Un consumidor que cree que el mal está en los ingredientes, no en el sistema que los produce. Por eso los anuncios de productos orgánicos rara vez te muestran un laboratorio o una fábrica. Te muestran un campo, una granja, manos cosechando, gallinas felices. No porque eso sea tu realidad, sino porque lo necesitas creer. Y aquí viene la parte más fascinante. El miedo funciona incluso cuando lo sabes. Incluso si entiendes que te están manipulando, sigues cayendo en la trampa. Porque el miedo no habita en la lógica, vive en el cuerpo. En esa punzada que sientes cuando ves un ingrediente con un nombre químico. En ese impulso de elegir lo que parece más natural. Es biología, no voluntad. Pero el marketing no solo usa el miedo. También usa su antídoto, la esperanza. Esperanza de una vida más larga. Esperanza de vitalidad. Esperanza de que, si eliges bien, podrás evitar el destino que temes. Y esa promesa, esa fantasía de control absoluto, es lo que mantiene viva la maquinaria. Porque todos, en el fondo, queremos sentir que tenemos el poder. Sin embargo, ese poder no se encuentra en un envase. Está en lo que eliges creer. En cómo decides mirar lo que te venden. Cuando entiendes que la industria no te vende comida, sino símbolos, dejas de ser presa y te conviertes en observador. Y eso cambia todo. Imagina recorrer un supermercado ahora, sabiendo esto. Cada pasillo se convierte en un museo de psicología aplicada. El verde que calma. El beige que inspira confianza. El sin azúcar añadido que te hace sentir virtuoso aunque el producto tenga fructosa por litros. Nada es casualidad. Todo es estrategia. Y la estrategia más poderosa no es la que cambia lo que comes, sino la que cambia cómo te sientes al comerlo. Por eso, cuando la gente dice yo solo compro productos naturales, sin saberlo,
está diciendo yo compro emociones manufacturadas. Y eso no te hace débil, te hace humano. Porque todos buscamos sentido, todos queremos pertenecer, todos queremos protegernos. Pero el conocimiento transforma esa necesidad en libertad. Y esa libertad empieza cuando puedes mirar una etiqueta sin miedo. Porque el miedo te hace comprar, pero la comprensión te hace elegir. Y en el próximo capítulo, vamos a ir más allá del marketing. Vamos a entrar al núcleo del engaño, los ingredientes. Lo que realmente se esconde en esa lista interminable de nombres que parecen de otro idioma. Prepárate, porque lo que aprenderás ahí no solo te abrirá los ojos, te cambiará la forma de mirar tu propia cocina. ¿Alguna vez has intentado leer la lista de ingredientes de un producto y te has sentido como si estuvieras descifrando un idioma extraterrestre? E330, maltodestrina, aspartato, benzoato de sodio, mono y diglicéridos de ácidos grasos. Palabras que parecen más propias de un laboratorio que de una cocina. Y es normal que tu mente reaccione con desconfianza. Porque crecimos con la idea de que lo complicado es peligroso, que lo químico es malo y lo natural es bueno. Pero esa creencia es justo la que hace que muchos vivan en la oscuridad alimentaria. Vamos a encender la luz. Cada uno de esos nombres extraños tiene una razón de existir. Algunos son conservantes que evitan que una comida se pudra en horas. Otros, antioxidantes que previenen que un aceite se vuelva tóxico. Algunos incluso son vitaminas añadidas para compensar pérdidas durante la cocción. No todos los aditivos son villanos. De hecho, muchos son los héroes invisibles que impiden que millones de personas se intoxiquen o enfermen cada año. El problema no es su existencia. El problema es que nadie nos enseñó a entenderlos. Y cuando no entiendes algo, tu cerebro lo llena con miedo. Así funciona el sesgo del desconocimiento. Si suena complicado, debe ser peligroso. Pero la verdad es que, si le pusieras nombre técnico a los ingredientes de una manzana, también parecería un veneno. Contiene ácido málico, ácido ascórbico, acetato de etilo, metanol, etanol y formaldehído. Sí, formaldehído, el mismo que se usa para conservar tejidos biológicos. Y sin embargo, esa manzana es una de las cosas más saludables que puedes comer. La diferencia está en la dosis. Porque como decía Paracelso hace 500 años, todo es veneno y nada es veneno, depende de la dosis. Esa es la frase que el marketing olvidó, o más bien, decidió ocultar. Los ingredientes no son buenos ni malos. Son herramientas. El azúcar no mata. El exceso sí. El sodio no enferma. El desequilibrio lo hace. Y los conservantes no son el enemigo. El enemigo es un sistema que nos hace comer sin conciencia, sin pausa, sin mirar lo que realmente ingerimos. Ahora, hay otra capa de esta historia. Una más silenciosa y peligrosa, los ingredientes invisibles. Aquellos que no aparecen en la etiqueta, pero están presentes en la cadena de producción. Residuos de pesticidas, microplásticos, trazas de metales, aditivos usados en envases, procesos térmicos que alteran estructuras moleculares. Todo eso forma parte de lo que comemos, aunque el envase jure transparencia. Y es aquí donde lo orgánico y lo procesado se mezclan en la misma sombra. Porque incluso el producto más artesanal puede contener contaminantes ambientales. Mientras que uno industrial puede ser más seguro gracias a controles de calidad rigurosos. La pureza absoluta no existe. Lo que sí existe es la responsabilidad. Saber de dónde viene tu comida y cómo se produce. Pero claro, eso no cabe en una etiqueta. Y las etiquetas, esas listas que parecen interminables, fueron diseñadas para informar. Sí, pero también para proteger legalmente a las marcas. El lenguaje técnico no es para ti, es para ellos.
Así, si algo sale mal, pueden decir: estaba en la etiqueta. Y tú, con suerte, lo habrás leído, pero no comprendido. Imagina por un momento que las etiquetas fueran honestas, humanas, transparentes. Que en lugar de decir saborizante idéntico al natural, dijeran: recreamos el sabor de la vainilla porque extraerlo naturalmente destruiría bosques enteros. O que en lugar de colorante E160B, dijeran: usamos este colorante vegetal para que tu cerebro lo perciba como más apetecible. ¿Te imaginas el impacto? Probablemente comerías menos con culpa, y más con conciencia. Porque el problema no es que haya aditivos. El problema es que hay secretos. Y los secretos generan desconfianza. Hay ingredientes que suenan peligrosos pero son completamente seguros. Y otros que suenan inofensivos pero son auténticos monstruos disfrazados. Por ejemplo, la maltodestrina, tan común en productos fitness, puede elevar tu glucosa más que el propio azúcar. Mientras que el ácido cítrico, con ese nombre intimidante, no es más que el compuesto natural del limón. El lenguaje técnico oculta verdades y verdades se maquillan con lenguaje técnico. Y entre ambos extremos, el consumidor se pierde. Así que lo que necesitas no es miedo, sino alfabetización alimentaria. Aprender a leer etiquetas con ojos críticos. Preguntarte: ¿por qué este producto necesita 15 ingredientes para algo tan simple? ¿Para qué sirve cada uno? ¿Podría hacerlo de otra manera? Esa curiosidad es la que separa al comprador consciente del consumidor manipulado. Porque entender los ingredientes no es solo saber qué comes. Es entender el sistema que los pone ahí. Un sistema que a veces prioriza duración sobre nutrición, estética sobre salud, ganancia sobre transparencia. Y tú tienes derecho a saberlo. No para huir, sino para elegir. Porque elegir con conocimiento es el acto más revolucionario en una sociedad que te prefiere confundido. Y en el próximo capítulo, vamos a hablar de una de las mentiras más dulces y peligrosas del marketing moderno. La trampa de lo natural. Una palabra que suena pura, pero que esconde una de las estrategias más rentables del siglo. Prepárate, porque lo que creías natural puede ser lo más artificial de todo. Natural. Una palabra tan corta y tan poderosa. Una palabra que despierta imágenes de campos verdes, aire limpio, pureza, equilibrio. Una palabra que, sin decir nada concreto, nos lo dice todo. ¿Pero qué significa realmente natural? La respuesta es tan incómoda como reveladora. Absolutamente nada. No hay una definición universal, científica o legal sólida que determine cuándo un producto puede llamarse natural. Y esa ambigüedad no es un error, es una estrategia. Porque en marketing, lo que no se puede comprobar, se puede vender sin límites. Cuando una marca pone natural en su envase, está apelando a tu instinto más primitivo. El deseo de volver a lo simple, a lo puro, a lo esencial. En un mundo saturado de tecnología, de estrés, de pantallas, natural se convierte en sinónimo de refugio. Y ese refugio se vende a precio de oro. Pero la paradoja es brutal. Cuanto más artificial se vuelve el mundo, más rentable es venderte lo natural. Y en esa contradicción, millones de consumidores quedan atrapados. Mira tu cocina. El pan artesanal de la bolsa, amasado por máquinas industriales. El zumo natural pasteurizado a alta temperatura para durar meses. La miel pura mezclada con jarabe de maíz. Todo lleva la misma promesa: lo natural es mejor. Pero detrás de esa promesa, hay un laboratorio de marketing, no una granja. El truco más viejo del libro es hacerte creer que lo natural significa saludable. Pero la realidad es que natural solo significa que el producto proviene de una fuente existente en la naturaleza, sin importar cuánto haya sido modificado.
El azúcar, por ejemplo, es natural. El arsénico también. Y nadie en su sano juicio llamaría saludable al arsénico. Lo que realmente te están vendiendo no es un alimento. Es una emoción. La sensación de pureza. El alivio de sentir que estás haciendo lo correcto. Y ese alivio es el verdadero producto. Cuando ves sin químicos o libre de aditivos, tu cerebro asocia esas palabras con seguridad. Pero todo lo que existe, incluso el aire que respiras, está compuesto de químicos. Lo que el marketing hace es usar la ignorancia científica como herramienta emocional. Transforma una falta de comprensión en un motivo de compra. Y así, el miedo se disfraza de virtud. El auge de lo natural también ha creado una nueva forma de elitismo alimentario. Una división invisible entre los que comen limpio y los que no pueden permitírselo. El mensaje oculto es claro. Si no compras lo natural, no te cuidas. Si no te cuidas, no vales. Y así, lo que empezó como una elección de salud se convierte en una competencia moral. Comer deja de ser un acto de nutrición y se transforma en una declaración de estatus. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. La pureza total no existe. Todo, incluso lo más natural, ha sido alterado de alguna forma. El tomate que comes no se parece en nada al tomate silvestre de hace 2000 años. Fue modificado por el hombre generación tras generación para ser más grande, más rojo, más dulce. Y eso también es procesamiento. Entonces, ¿qué estamos defendiendo cuando decimos que queremos comer natural? Tal vez no una comida más pura, sino una vida menos contaminada por la culpa. Porque detrás del natural hay una promesa emocional. Si comes así, estás a salvo. Pero la comida no puede salvarte. No puede protegerte del paso del tiempo, del miedo a enfermar, del deseo de controlarlo todo. Eso no está en el plato, está en la mente. Por eso el cambio real no es reemplazar los procesados por naturales, sino reemplazar el miedo por comprensión. Cuando entiendes cómo funciona esta ilusión, recuperas el poder de elegir sin culpa. Puedes comerte una manzana orgánica o un yogur industrial y saber exactamente qué estás haciendo. Sin dramatismos. Sin etiquetas morales. Solo elección consciente. Porque lo verdaderamente natural no es lo que viene del campo. Es la capacidad humana de aprender, adaptarse y elegir con sabiduría. Y esa sabiduría no se compra. Se cultiva. Así que la próxima vez que veas la palabra natural, mírala con una sonrisa. No como un engaño, sino como un recordatorio de lo fácil que es manipular la mente humana cuando busca esperanza. Y si logras ver esa trampa con claridad, entonces ya estás fuera de ella. En el próximo capítulo, llegamos al destino final de este viaje. Tu despertar alimenticio. La conclusión donde todo lo aprendido se une para liberarte de la culpa, el miedo y la confusión. Donde entenderás que comer bien no es una guerra, sino un acto de conciencia. Has llegado hasta aquí. Y eso ya dice mucho. Porque en un mundo que te quiere distraído, detenerte a cuestionar lo que comes es un acto de rebeldía silenciosa. Este no es un final. Es un comienzo. Piensa en todo lo que has descubierto. El supermercado no es un templo de salud, sino un escenario cuidadosamente diseñado. Las etiquetas no son verdades, sino historias. La ciencia no está en los anuncios, sino en los matices que nadie te cuenta. El marketing juega con tus emociones, los ingredientes con tu desconocimiento, y lo natural con tu deseo de pureza. Todo gira en torno a lo mismo. Control. El control de tu atención, de tu miedo y de tu elección. Pero ahora lo ves. Y cuando ves, ya no puedes desver. Lo poderoso de este despertar no es que dejes de comer ciertas cosas, sino que empieces a hacerlo con conciencia.
Porque la conciencia transforma cualquier acto ordinario en un acto sagrado. Sí, incluso comer. Durante años nos enseñaron a tenerle miedo a la comida equivocada. Nos dijeron que lo peligroso estaba en los aditivos, en los químicos, en los procesados. Pero el verdadero peligro estaba en nuestra desconexión. En comer sin mirar, sin entender, sin agradecer. En transformar el alimento, esa fuente de vida, en una lista de pros y contras. Y en esa obsesión por comer bien, nos olvidamos de algo esencial. La comida no solo nutre el cuerpo, también alimenta la mente. Comer con culpa es otra forma de intoxicación. Comer con miedo, otro tipo de carencia. El equilibrio no está en lo que eliminas, sino en lo que comprendes. En saber que un plato de comida puede ser placer o castigo, según la historia que te cuentes al comerlo. La verdadera libertad alimenticia no llega cuando sigues las reglas, sino cuando las entiendes. Cuando puedes mirar un envase y ver más allá del color y la promesa. Cuando eliges sin miedo. Cuando entiendes que la nutrición no empieza en la boca, sino en la mente. ¿Quieres comer saludable? Empieza por comer consciente. No busques pureza, busca coherencia. No busques perfección, busca conocimiento. Y recuerda, el cuerpo humano no necesita etiquetas. Necesita equilibrio. Tal vez te preguntes ahora qué deberías hacer. ¿Comer más orgánico? ¿Evitar los procesados? ¿Leer todas las etiquetas? La respuesta es mucho más simple. Hazte preguntas. Cada vez que vayas a comer, pregúntate, ¿esto me nutre o solo me calma? ¿Lo elijo por necesidad o por miedo? ¿Estoy comiendo con conciencia o por costumbre? Las respuestas a esas preguntas son más poderosas que cualquier dieta. Porque cuando te haces consciente, dejas de ser manipulado. Cuando entiendes, dejas de temer. Y cuando eliges desde el conocimiento, incluso un alimento procesado puede ser parte de una vida plena. La verdad es esta. No existen los buenos ni los malos alimentos. Solo existen las buenas o malas relaciones con la comida. Y esa relación, como cualquier otra, se construye con atención, respeto y presencia. Imagina por un momento una nueva cultura alimentaria. Una en la que no haya culpa, ni etiquetas extremas, ni guerras entre bandos. Una en la que sepamos agradecer lo que tenemos en el plato, venga del campo o de una fábrica. Una en la que el conocimiento sea la base de la salud, no el miedo. Ese es el verdadero futuro de la alimentación consciente. Y empieza contigo. Así que la próxima vez que te sientes a comer, recuerda esto. Cada bocado es una decisión. Y cada decisión puede ser un paso más hacia la libertad o hacia la manipulación. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas estar despierto. Porque cuando entiendes lo que hay detrás de cada etiqueta, cuando ves cómo te venden la pureza y el miedo, cuando comprendes que la ciencia y el marketing son dos caras del mismo plato, algo profundo cambia dentro de ti. Ya no eres el consumidor que busca salvación. Eres el ser consciente que busca equilibrio. Y ese cambio, silencioso pero poderoso, es el inicio de una revolución personal. Una revolución que no se grita, se practica. Cada vez que eliges sin miedo. Cada vez que cuestionas con calma. Cada vez que miras un alimento y ves más que su envoltorio. Esa es la verdadera verdad sobre los alimentos orgánicos y procesados. No se trata de elegir un bando. Se trata de elegir despertar. Y cuando despiertas, ya nada vuelve a tener el mismo sabor.